Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al Pan Pan. Vamos a analizar hoy día nuevamente lo que está pasando en la actualidad nacional. Ayer en la tarde el exministro del Interior, Andrés Chadwick, comunicó a través de una declaración que dejaba el Consejo Directivo, la presidencia del Consejo Directivo de la Universidad San Sebastián, producto de que se va a enfocar y que, según él, su rol no sería compatible con la defensa que hará de sí mismo respecto de la acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco, donde sale mencionado como incitador a el tráfico de influencias. Y por otro lado está también la polémica de la exministra de Educación y candidata a la alcaldía de Santiago, Marcela Cubillos, por su remuneración de 17 millones de pesos. Ayer en la noche dio una entrevista en Tele 13 donde insistió en la libertad del sector privado de establecer los rangos remuneratorios. Para analizar eso y analizar otras cosas más, el panorama electoral que se viene en menos de un mes, están las elecciones municipales y regionales. Invitamos al Pan Pan al analista político y electoral, exdiputado, expresidente del PPD, Pepe Out. ¿Qué tal, Pepe Out? Muy buenos días. Bienvenido al Pan Pan. Hola, buenos días, Alejandro. Partía yo contando lo del exministro del Interior, Andrés Chadwick, y su renuncia. Hay un contexto en términos de la Universidad San Sebastián y cosas que están pasando a raíz del caso Hermosilla. ¿Cuál es tu visión respecto de esta situación que está afectando al exministro Chadwick? Bueno, son varias las aristas del punto. Una que es la que ha surgido ahora último y que en realidad venía ya, digamos, emergiendo, que es la función de la Universidad San Sebastián, que se había convertido en una especie de refugio, particularmente de personeros de la UDI, en el interregno entre un gobierno y otro. ¿Mm? Lo que es naturalmente una perversión del rol de la universidad. Antes lo habían cumplido otras universidades, pero ahora lo estaba cumpliendo casi monopólicamente la Universidad de San Sebastián. Y claro, tendrá que explicar eh, cómo y por qué. Creo yo que el monto exorbitante del salario de Marcela Cubillo tendrá que explicárselo no solo al país, sino muy fundamentalmente a sus propios académicos, ¿ah? Porque obviamente la fijación de sueldos en una entidad, cualquiera sea esta, tiene que haber un criterio y un criterio de justicia distributiva, ¿ah? En Sí. función de las calidades y de los aportes que hace cada uno. Me imagino que, me imagino incluso que el rector debe haber tenido un ingreso menor, debe tener un ingreso menor. Me sorprendería que ganara más de 17 millones de pesos el rector, que es un prestigioso y con una larguísima trayectoria académica, Hugo Lavados, Sí. de quien yo todavía espero una explicación en realidad. ¿Ah? Y me imagino que los académicos esperan una explicación. Ahora, la arista Chadwick es una arista puramente política, a mi juicio. Creo creo que no hay aspectos legales. Aquí podría haber aspectos legales involucrados en digamos, el destino de los recursos de la universidad, porque la universidad no es propiamente una empresa privada como cualquier otra. Eh, en lo de Chadwick es más bien una afectación política, ¿m? Porque la pregunta que él tiene que responder, más bien, y su declaración no dice nada respecto de aquello, es su vínculo con Hermosilla y más bien su vínculo con los negocios que están siendo cuestionados. Hasta ahora es una
petición de información, según él ha dicho, pero claro, cuando uno pide información para alguien es porque está trabajando para alguien. ¿Mm? Claro. Ahí se echa de menos desde la derecha, aparte de alguno que otro comunicado, ¿no? Y se ha dicho, la diputada Sandón lo ha reiterado en más de una oportunidad, ayer el diputado Henry Leal de la UDI también lo señalaba, que es importante que salga él a dar alguna explicación un poquito más contundente, aparte de alguno que otro comunicado que hemos ido conociendo con los días. Ahí también hay algo, ¿no? Es lo que hablabas tú, esa afectación política. Sí, porque la UDI particularmente como institución ha tenido siempre un reflejo de defensa corporativa. ¿M? Y en este caso particular estamos hablando de un fundador y un tipo emblemático para ese partido. Y la UDI nunca ha hecho lo que corresponde hacer en esta circunstancia, que es inmediatamente amputarse el brazo infectado. ¿Ah? Y porque si no llega al cuerpo entero, tú ya lo viste, la UDI ha sufrido una especie de efecto acumulativo de daño a su prestigio, al prestigio de la marca en estos últimos tiempos, y además ese daño puede expresarse de manera muy fuerte porque estamos próximos a elecciones. Y particularmente en la elección donde se vota la marca, que es la elección de concejales, y que es la que fija además la fuerza relativa que tiene cada actor político por los próximos 4 años. ¿Ah? Republicano debe estar feliz con esto que le está ocurriendo a la UDI, porque es un beneficiario indirecto. Y en ese sentido, se ve poco probable que Marcela Cubillos tenga alguna repercusión electoral con esto, ¿o no? Lo que pasa es que ella está, no diré que jugando de local, sino que más bien eh, prácticamente es casi un reflejo de los electores en Las Condes, ¿m? Votar por el representante de su sector. Cualquiera haya sido el candidato, si tú miras los números en todas las elecciones, se mueven en torno a 70 y 30. ¿Ah? 70% vota por la derecha cualquier candidato que le pongan, aunque sea eventuales desconocidos. Y por lo tanto, ella en realidad puede que sufra marginalmente, pero eso no alcanza para ponerla en riesgo de ninguna manera. ¿M? Y, y a tu modo de Eligió un ver, territorio completamente asegurado. Mira, claro, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea son una especie de triángulo de las Bermudas. ¿M? eran las comunas del rechazo, ¿te acuerdas? De Son las 2000, comunas del rechazo, son 2020. las, son las, son las comunas del sí. ¿Ah? Para remontarnos. Por eso te digo que es una votación muy estable. Hay pocos países donde hay tanta segregación social y que tiene una traducción político-electoral, como, como estas tres comunas en Chile. Hay un par de comunas más en el país que votan permanentemente de la misma manera. Estas son tres que han votado siempre de la misma manera y todo indica que lo seguirán haciendo. ¿Y qué te parece cuando la ex ministra Cubillo, ex ministra de Educación, señala que es la izquierda progre la que está detrás de, de esta polémica por su sueldo? Tiene un enfrentamiento con el hermano del presidente Boric por Twitter. Eh, ¿Afecta eso al resto de la derecha en otras arenas, en Santiago, en Ñuñoa, en Valparaíso? Yo creo que no, aunque todo siempre incide, digamos. Nadie se cambia de campo político. ¿Ah? Probablemente pierdas incentivos para ir a votar, pero hoy día el voto es obligatorio. Eh, no, son afecciones más bien individuales. Lo que ella hace a propósito con esto de Simón Boric es azuzar a su barra brava, sacarle partido a una situación difícil, porque evidentemente es una situación difícil la que está enfrentando y la mejor manera es de encararla para ella es politizándola, transformándola en una cuestión de izquierda-derecha, cuando se trata más bien
de decencia, indecencia o de corrección, incorrección, ¿ah? Ética o falta de ética, en fin, hay otros criterios que obviamente están en juego en esa discusión y no el de izquierda a derecha. La mejor manera de desviarlo es transformarlo en una cuestión entre izquierda dura y derecha dura. No hay mejor defensa que un buen ataque, dicen por ahí, en el fútbol y en Claro, otras bueno, eso decía Mirko Yossi cuando dirigía el Colo-Colo de los 90. del 90, campeón de la Libertadores, sí. Eh, Exactamente. Hoy, ya que entramos un poquito en la arena electoral, como especialista en esta materia, me gustaría preguntarte, tú especialista, no yo, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves algunas comunas, algunos enfrentamientos? Por ejemplo, leí una encuesta hace pocos días, que venía en la segunda, en el diario La Segunda, en la que se decía que Mario Desbordes está un pelito por sobre la alcaldesa Iracy Hasler. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, ese enfrentamiento? Yo creo que se hizo muy difícil mantener la alcaldía para ir así en el momento en que logran bajar a Aldo Duque. ¿M? Porque en una competencia a dos bandas, con además dos candidaturas a su izquierda y una sola compitiendo con Desborde y habiéndose consagrado el voto obligatorio y particularmente la sanción a los extranjeros, es decir, el voto obligatorio real para no solo los ciudadanos, sino también para los electores, se tornó muy difícil la reelección. Es difícil, no imposible, naturalmente, son elecciones, es la democracia, hay incertidumbre de todas maneras, pero si hubiera que apostar en Santiago, claro, el favoritismo lo tiene la oposición. De hecho, la oposición, cualquiera sea esta, ha ganado todas las elecciones en Santiago desde hace ya mucho rato. ¿Mm? Sí, parece que es un fenómeno que se viene repitiendo. Y en otras comunas, Ñuñoa, por ejemplo, ¿ves que Sebastián Sichel tenga posibilidades ante la alcaldesa Río? Es una pelea real. ¿Mm? ¿Sí? Es una pelea real, va a ser un resultado muy estrecho, porque es casi a dos bandas, en verdad, es uno contra otro, oposición contra gobierno. Eh, Ñuñoa ha ido cambiando, ¿ah? La sociología electoral de Ñuñoa ha cambiado mucho respecto de los años 2000 y 90, ¿ah? Pero va a ser un resultado muy estrecho. Yo ahí no me atrevería a apostar, fíjate. La llegada va a ser. ¿Te acuerdas de esa llegada de Maya Fernández que terminó en el Tribunal Electoral Sí. discutiéndose por muy poquitos votos? Es probable que sea un resultado semejante. ¿Mm? Mira, En favor de cualquiera de ambos. qué interesante. ¿Y Claudio Rego, tú lo ves bien posicionado en Santiago? Algunos señalan incluso que si le va bien y le va extremadamente bien, se abre como carta presidencial del oficialismo prácticamente. Bueno, yo creo que tiene un buen posicionamiento, sin duda se va a reelegir. La pregunta es más bien si va a lograrlo en primera vuelta, es decir, superar el 40%. No está fácil porque hay muchos candidatos, hay candidatos incluso del oficialismo. El Frente Regionalista Verde Social puso una candidata que fue candidata ya la vuelta anterior y sacó bastantes votos. Hay candidatos de todos los partidos y por lo tanto es difícil que llegue al 40, no imposible, pero es difícil. Ahora, si me preguntas si acaso eso lo puede catapultar inmediatamente a la presidencial, yo pienso que no porque, primero porque son roles distintos. De hecho, él es gobernador hoy día, tiene mucho prestigio como gobernador y sin embargo solo el 1% lo marca como posible presidente en esta vuelta. Y yo creo además que sería muy improcedente para alguien, que lo mismo vale para Tomás Bodanovich en Maipú, que se va a reelegir con una altísima votación, seguramente la más alta votación de todos los candidatos en las municipales, dejar ese cargo. Ahí,
Parece que te perdimos un poco el audio, Pepe. Claudio, Ahí no, sí, está un poco intermitente tu audio, tu conexión, dice, está intermitente. Así que mientras arreglas eso, yo voy a, como decíamos en la tele, vamos a rellenar. Estábamos hablando de las posibilidades del gobernador Claudio Rego. Claudio Rego. Ahí sí, ahí te recuperamos, Pepe. Exactamente, estábamos hablando de la posibilidad de Claudio Rego. Yo decía que es un despropósito pensar que un buen resultado en la elección, y que lo va a tener, podría catapultarlo inmediatamente en la elección presidencial. Y lo mismo vale, y lo que voy a decir vale también para Tomás Bodanovich, que va a tener seguramente el mejor resultado, la votación más alta de Chile en la elección de alcalde, pero sería un despropósito abandonar una alcaldía o una gobernación iniciada, a un par de meses de iniciado, para ir a una primaria presidencial con resultado incierto. Yo creo que son liderazgos que, si se confirman en su posición, en sus respectivos cargos, van a estar en la discusión presidencial seguramente en la próxima vuelta, pero no los veo para esta. Muchos especulaban también con Marcela Cubillo, si le iba bien en Las Condes, cosa que era obvio. Sí. Tampoco yo la veía disputando con Evelyn Matei ahora. Bueno, después de esta, menos todavía. Claro, sí, se hablaba de que la vuelta de Marcela Cubillos tenía un poco que ver con eso, con alguna aspiración un poquito más allá de la comuna de Las Condes, con alguna aspiración presidencial incluso. Y se ve difícil, ¿no? Como decías tú, para esta vuelta. Y en otras comunas emblemáticas en Viña del Mar, ¿tienes alguna observación? ¿Tienes ahí la pelea entre la alcaldesa Ripamonti? No he visto cifras sobre Iván Poduje, que podría ser quien le haga alguna competencia, pero la alcaldesa Ripamonti, eh, leí por ahí el otro día que generaba cierta incomodidad o ha generado cierta incomodidad en el gobierno, tuvo un enfrentamiento con las autoridades de gobierno cuando fueron los incendios. Eh, ¿Cómo ves el panorama para la alcaldesa Ripamonti? Lo que pasa es que una alcaldesa que quiera reelegirse en un contexto donde el gobierno tiene el doble de rechazo que de aprobación, necesita naturalmente diferenciarse, porque si el enfrentamiento pasa a ser entre gobierno y oposición, gana la oposición. Y en consecuencia ella necesita trascender el voto oficialista. Y tiene una buena posición para hacerlo. Ahora enfrenta una competencia difícil porque la candidatura opositora es una candidatura de unidad. Es decir, no hay candidato ni social cristiano, ni republicano, ni de Chile Vamos. ¿Ah? Entonces es un enfrentamiento a dos bandas prácticamente, y eso hace que sea similar, diría yo, a la situación de Ñuñoa. ¿Ah? No es lo mismo en Valparaíso, donde tú tienes, donde la oposición tiene una muy buena opción, derivado del hecho de que la izquierda está fragmentada, porque va la candidata del alcalde y va la candidata que ganó la primaria, la candidata del oficialismo, y va también una concejala que era del PPD, que tiene fuerza, y eso hace que el favoritismo esté en la oposición, porque en esto no hay mucho secreto, ¿ah? Si tú enfrentas unido las elecciones, tienes muchísima más opción de ganar que si las enfrentas dividido. De hecho, a la oposición le habría ido mucho mejor en esta vuelta si hubiera enfrentado unido las elecciones de alcalde, y no fue capaz de hacerlo. Y el gobierno, en cambio, tuvo la capacidad no solo de unir sus fuerzas en una sola lista, sino de incorporar también a la democracia cristiana dentro de esa lista. Y entonces, cierto que va a retroceder, por supuesto, porque todos los gobiernos retroceden en las elecciones municipales. Además, le fue demasiado bien en la vuelta anterior cuando era oposición, y demasiado mal a a la derecha. La derecha tuvo su peor resultado en mayo del 2021, y por lo tanto peor que eso no le puede ir, va a mejorar sin duda, pero no creo que le alcance para ganarle al oficialismo. Me refiero en los criterios principales, que son el número de alcaldes y sobre todo la población que tú pasas a gobernar, es decir, qué porcentaje de la población
es gobernada por alcaldes que están alineados con tu sector. Y yo creo que va a mantener su superioridad el gobierno en esa materia. Dime una cosa, y respecto de, ay, perdón, respecto de la contienda en general en las gobernaciones. Hoy las gobernaciones regionales están todas, prácticamente menos la Araucanía, en manos del oficialismo. ¿Cómo ves tú, del oficialismo de la democracia cristiana? ¿Cómo ves tú ese panorama en las gobernaciones regionales? ¿Será la oposición capaz de elegir dos? De todas maneras, o sea, es muy difícil que se repita el escenario del 2021, que fue un escenario muy particular. Era la primera elección, pero se dio en el contexto. Mira, buena parte de lo que ocurrió en materia de alcaldes y de gobernaciones tuvo que ver con que esa elección fue simultánea a la elección de la convención. ¿Mm? Y en la elección de la convención que motorizó esa elección, la derecha estaba víctima de haber rechazado el proceso y por lo tanto repitió la votación del rechazo al inicio del proceso constituyente, que fue del 21-22%, y eso la llevó a elegir solo en la Araucanía y en segunda vuelta. Las circunstancias de hoy son completamente distintas. En la mayoría de las regiones va a haber segunda vuelta y las segundas vueltas son básicamente un enfrentamiento entre la oposición y el gobierno. Entonces le costará bastante al gobierno ganar segundas vueltas, porque además el factor persona, es decir, las características, el carisma, la clientela propia que tienen los alcaldes, no ocurre en los gobernadores, porque primero, porque no hay gobernadores que tengan mucho tiempo, porque los que más tienen son 3 años y medio, y segundo, porque el territorio es mucho más grande. ¿Ah? Tú te Claro. demoras muchísimo en construir clientelas propias, en transversalizarte, en traspasar las barreras políticas y por lo tanto la gente va a votar por lo que representa cada uno de los candidatos. Y en segunda vuelta, si las cosas se plantean como en la mayoría de los casos va a ocurrir entre gobierno y oposición, obviamente la oposición tiene ventaja. ¿Ah? Yo creo que se van a distribuir más o menos pareja las gobernaciones. ¿Ah? Son 16 gobernaciones, cada sector va a estar en torno a 8, creo yo. No va a ocurrir lo que ocurrió la vuelta anterior. Ahora el gobierno tiene opción igual de ganar, digamos. Además, bueno, se va a reelegir Orrego acá, se va a reelegir seguramente en Valparaíso, ¿ah? Eh, Va a ganar en Magallanes y algunas en Los Ríos va a ganar y en los otros seguramente en segunda vuelta podrá ganar una que otra, pero piensa tú, Ñuble, Maule, donde el rechazo superó el 70% en una segunda vuelta entre gobierno y oposición, es difícil. Correcto. Oye, y el rol del Partido Social Cristiano llama la atención porque, claro, no sé muy bien cómo definirlo, si es una decisión del Partido Republicano, si es una decisión del Partido Republicano, la UDI, más otros. Es un partido, evidentemente, que apela a los valores cristianos, no católicos, cristianos, y más relacionados con las iglesias evangélicas incluso. Uno escucha las radios, hoy día la propaganda electoral, y se hace mucha referencia a valores cristianos propiamente tales y evangélicos. ¿Cómo ves tú eso considerando que la población evangélica en Chile igual tiene un número importante y muchas veces podrían votar seguidos por esa inclinación más bien religiosa? ¿Ves que ese partido pueda consolidarse de alguna u otra manera? Mira, el intento de hacer un partido confesional tiene larga data. ¿Ah? Ha habido muchos intentos primero hay que considerar que el partido confesional, que fue confesional en su momento, que era la democracia cristiana, fue justamente decayendo en la medida que avanzó el proceso de secularización de la sociedad chilena, que es el proceso propio de todos los países desarrollados, que se desarrollan. Y montar un partido confesional en el siglo XXI es de alguna manera un regreso al pasado, digamos,
un hecho melancólico. Ahora, ¿tendrá éxito o no? Yo creo que, bueno, fracasó. En la vuelta pasada se constituyó el Partido Conservador Cristiano, que se alió con el Partido Republicano en su lista, eligieron un diputado, ahora reclutaron otro par de diputados de Renovación Nacional y del Partido de la Gente, y hace rato que existía dentro de Renovación Nacional un grupo de parlamentarios definidos por su filiación evangélica. Ahora, mi experiencia como diputado y como candidato incluso, es que los evangélicos son como los clubes deportivos, eh, digamos, están con todos y con nadie en particular. ¿Ah? Ya. Y yo no sé si votarán por aquellos que se definen representantes o buscarán, como lo han hecho siempre, votar en función de, no de la religión, sino de las definiciones en materia social y política. Yo, por ejemplo, a pesar de que yo voté la ley de identidad de género, el divorcio, el aborto, en fin, en todas mis encuestas, yo hacía encuestas todos los eneros, yo tenía más votos evangélicos que católicos. ¿Ah? Por Mira, supuesto, tenía más votos laicos sí, claro. de a los agnósticos, pero luego votaban por mí más los evangélicos, a pesar de mi posición, a pesar de que yo era denostado en los templos por los pastores. Te quiero decir, eso es prueba de que el pueblo evangélico vota en función de otras cosas. ¿Ah? El pueblo evangélico se define, según uno escucha a la mayoría de los pastores, como un pueblo conservador. Sin embargo, los evangélicos votaban más por Allende que los católicos, proporcionalmente, digo. Sí, claro. ¿Mm? No, sí, te lo preguntaba porque me llama la atención cuando uno escucha la propaganda radial que me ha tocado escuchar. Y te quiero llevar a otro tema y el último tema, que se me está acabando el tiempo. Este 1 de octubre van a formalizar al general Yáñez en el marco de estas causas que lo persiguen por omisión en causas de derechos humanos, en casos de violaciones a los derechos humanos. Y aparentemente este día viernes debiera renunciar, se estima que va a renunciar por este famoso, eh, perdón, ¿cómo se llama el concepto TOA? Se me olvidó cómo es el concepto exactamente, pero ¿qué te parece eso? ¿Debiera renunciar? ¿No debiera renunciar? A mí me parece que, y yo creo que él lo entiende así, más allá del criterio TOA, digamos, que cuando alguien está formalizado, se le complica muchísimo su gestión a la cabeza de una institución, porque la formalización a la persona compromete también a la institución. Y por lo demás, el general Yáñez está ya en las postrimerías de su mandato. ¿Ah? Entonces, casi una formalidad, que igual tendría que renunciar en poquito tiempo más. Y es muy razonable que lo haga en la medida que es formalizado. ¿Mm? Sí, se estima que, claro, él debiera dejar el cargo a mediados de noviembre. Y aparentemente todas estas dilataciones que estaba tratando de hacer su defensa, hasta ayer, hasta última hora, había una solicitud de posponer la Claro, formalización. es para terminar el mandato cuando corresponda y no antes, pero pasa a ser una cuestión de orgullo personal, digamos, porque la diferencia ya estamos hablando de 30 o 45 días. ¿Ah? Correcto. Pepe, te quiero dar las gracias por estos minutos aquí en Alpampan de El Mostrador Podcast. Gracias a ti, Alejandro. Que estés Chao, muy chao. bien. Chao, chao. Y a ustedes en la casa los quiero invitar a ahorrar cotidianamente porque se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias metas, reglas y todo lo que quieras. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y te invitamos a conocer Juego Limpio, el newsletter del Mostrador que prepara Héctor Cosio, nuestro editor general, donde se aborda temas como transición energética, cambio climático, la lucha contra la contaminación de plásticos, entre muchos otros temas. Inscríbete en la sección newsletter de elmostrador.cl. Nos vamos a una muy breve pausa y al regreso estamos con
Juan Diego Montalva, para comentar más política y lo que se viene. En instantes continúa Al Pan Pan por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos